Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, como tuvimos el problemita ahí con la universidad respecto a la falta de agua y nos mandaron pues a tratar de reponer esta clase con algún componente virtual. Vamos a tratar de hacerlo de manera sincrónica con un videíto. Pues la idea es seguir trabajando con el que teníamos, con el Ministerio de Hacienda. Yo les había pedido que pensáramos en hacer esto un poco más eh, modularizable, digamos, utilizando métodos que ya, pues ya los vimos. Pues nos va a servir esto para asentar ese conocimiento, practicando y además, pues teniendo claro algunos aspectos que tienen que ver con el ámbito de las variables, ¿verdad? Su vida con respecto a los módulos, ¿verdad? O a los subsistemas. Tenemos acá, podríamos percibir que prácticamente el sistema está constituido por una entrada de datos, que sería como esta parte, y luego tenemos un cálculo del impuesto de la renta que lo habíamos más o menos trabajado de esta forma en términos generales. Sí creo que hubo ahí un errorcito de mi parte que un compañero de ustedes me corrigió con respecto a cómo se debería calcular el IR, ¿verdad? Básicamente, pues yo lo había calculado nada más quitándole los 929 y es básicamente, pues había que irlo trabajando sobre lo que queda de más, ¿no? Entonces, en este caso, ya lo hice la corrección necesaria y pues lo que me devolvería esta parte sería, digamos, como el IR, ¿no? Entonces, desde ahí estaría pensando que tendría, digamos, un espacio para ingresar datos, que sería como un método que no retorna nada, sino que modificaría variables de tipo global. Y cuando hablo de tipo global, entonces estaría refiriéndome a la cédula y al nombre y al salario bruto, ¿verdad? Que sería básicamente variables que son, digamos, comunes. Estas pues serían alteradas de manera general en todo el sistema y luego tendría ahí la posibilidad de crear un método que me permita a mí retornar el cálculo del IR, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tratar de implementarlo de esa manera, viéndolo de así. Igual el ciclo seguiría manejándose siempre con un do. Algunos vi que lo implementaron con el while del primero, pero no hay ningún inconveniente con ello. Vamos a tratar entonces de modificar esto. Bueno, entonces vamos a empezar con un método que no me retorne nada. Para eso, entonces, cuando hay entrada de datos, entonces esta parte y va a ser utilizada por varios métodos, entonces voy a pasarlo aquí arriba a que tenga un, un aspecto global, ¿ok? Ahí entonces ahora todos los métodos que voy a permitirme desarrollar van a poder tener acceso a la variable o al objeto de entrada que es de tipo buffer reader, ¿verdad? Entonces por ahí ya voy a empezar entonces. Aquí termina mi método main. Recuerde que yo no puedo hacer un método dentro de otro, ¿verdad? No, no puedo declararlo. Sí puedo hacer llamadas cuantas veces quiera, pero dentro de ahí entonces voy a empezar a hacer mi método que sea de tipo estático porque particularmente pues va a pertenecer a esta clase. Estático y le voy a poner que sea público. Le voy a decir que no me devuelva nada y como no me devuelve nada es de tipo void. Y le voy a poner aquí ingresar datos. Ingresar datos. Ok. El, es necesario siempre poner los paréntesis para decir que reciba o no reciba parámetros. En este caso particular no va a recibir, pero tiene que llevar los parámetros, los paréntesis. Aquí llevo el inicio y el fin, que siempre es necesario, y de una vez voy a ir poniendo esto para el comentario fin del método ingresar datos. Ingresar datos, ¿ok? Ya con eso me doy cuenta. Vean que no me está dando ningún error porque voy, aquí lo que voy a hacer nada más es ingresar esta parte del ingreso de datos y la lectura de los mismos, ¿no? Bueno, primero
asignarlo. Y los que son de tipo string, ¿verdad? Pues van a entrar de esta manera y los que no son van a ser de tipo, digamos, en este caso float. Escogí que fuera tipo float porque muy probablemente a la hora de multiplicar por porcentajes me van a dar números con comas. Entonces, también la entrada ya sabes que es global, pero estos otros, la cédula y el nombre y todo, también van a tener que ser de tipo global. Entonces, por ejemplo, este que está acá, el nombre y la cédula, ok, vamos a ponerla de tipo, vamos a ponerla aquí también como estática y vamos a ponerles que esas variables que sean de tipo y también vamos a utilizar estas variables también de tipo estáticas para que, bueno, tipo no, que sean, que se vean de manera estática y vamos a utilizar estas que están acá. Las voy a poner acá. Ok, entonces ya así cualquier método las puede ver, las puede visualizar. Vean que se pone inclusive de otro color cuando son estáticas. En el caso particular de cómo lo tengo configurado, me aparece como un rosadito ahí más o menos. Entonces voy a tratar de colocar estas datos, esta parte de código, control X acá, lo vamos a poner dentro del, del, de mi método y resulta que me da este error porque como es ingreso de datos, pues también tiene que controlarse las excepciones. Entonces basta con que yo le dé lanzamiento de secciones, que eso ya lo hemos visto repetidamente, y a este método, que no retorna nada, pero sí interactúa con entrada y salida, entonces necesito tener un lanzamiento de excepciones, ¿no? Y por ahí estoy bien. Aquí está dando un error. Dice que la variable salario bruto no debe ser. Ah, ok, salario bruto. Salario bruto. Bueno, cuando te da ese error, nada más le haces así, le pones un cero y ya no te sigue dando errores. No hay ningún problema, ¿verdad? Esto es porque, bueno, ahorita estas variables son de tipo globales y como estas estaban instanciadas a cero, entonces, pues tal vez eso me está pidiendo ahí. Vamos a hacer otro método, pero en el caso particular, ese método me va a retornar este cálculo. El IR, cálculo de IR. ¿Ok? Ese IR que tengo acá, ya lo tengo aquí de manera, digamos, global a todo, ¿no? Entonces, para manejarlo, voy a hacer otro método acá. Después de que termine ese método, voy a hacer otro método que también va a ser estático. Ese método también va a ser público. Y este sí me va a retornar, va a retornar algo de tipo float, ¿verdad? Porque va a ser el cálculo del IR. Y se va a llamar calcular IR. Bueno, ese es el identificador que yo le pongo. Recibe como parámetros un float, que se puede llamar salario, salario, puede ser el mismo nombre, ¿verdad? En cuanto al ámbito de la variable puede ser diferente, le voy a poner salario B un poquito para diferenciarlo, abro y cierro, y le voy a poner de una vez para no, fin del método calcular IR, ¿ok? Ahí me está dando un errorcillo porque resulta que este método tiene que retornar algo, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a tratar de, entonces, como esto es todo lo que va a hacer el cálculo, desde acá, todos los if que habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? En cada uno de los tramos, hasta aquí, ¿verdad? Hasta el quinto tramo que habíamos puesto, lo vamos a quitar de ahí, control X, y lo vamos a pegar dentro del método que calculas. ¿Ok? Voy a tratar de tabularlo igual que todos para que me quede entendible. Y me sigue dando el errorcillo porque no estoy retornando nada. Entonces, obviamente tengo que decirle, no, claro, usted va a retornar, eh, usted me va a retornar un, algo que se llama el IR. ¿Ok? Punto y coma.
ya el método estaría funcionando ahí, ¿verdad? Y entonces, cuando yo, pues ya empiece a llamar los métodos, aquí en el main, ¿verdad? Vamos a quitar este espacio ahí para que me queden este salario bruto y esto ya lo hemos puesto ahí arriba, lo vamos a quitar. Vean que no da error porque una cosa son estas variables que son globales y estas pertenecen al ámbito del main, ¿verdad? Por el momento las voy a quitar, ¿ok? Si las requiero, pues las vuelvo a, ¿ok? Empezamos, ¿ok? Aquí entonces tenemos el do, que empieza aquí y termina acá. Este contador, que era para llevar el conteo de los empleados, que eran 15, ¿verdad? Igual está inicializado aquí, eh, cantidad de empleados, está dentro de mi main, ¿verdad? Entonces, esta variable sí la vamos a dejar que sea una variable de ámbito del main. Obviamente, ninguno de los dos métodos que acabamos de hacer, tanto el ingresar datos como el calcular IR, van a tener acceso a ella. Entonces, acá lo que quedaría es que empezando el do, que llame al ingresar datos, ¿ok? Entonces vamos a, bueno, copiar acá, o igual puedo definirlo, aquí no hay ningún problema. Cuando yo le doy acá ingresar, me va a aparecer ingresar datos, y de una vez, ya con eso hago una llamada al método. Insisto, no tengo que asignar a ninguna variable porque no me retorna nada, nada más ejecuta una serie de instrucciones o sentencias en el caso particular, entonces me permite ingresar los datos. Ahora acá, si yo voy a definir una variable que, voy a ver, de tipo float, interna al método main, ¿verdad? Y le voy a poner que esta va a ser el impuesto de renta. Impuesto renta. Esta variable le voy a poner igual, bueno, le voy a poner punto y coma y se me pide que lo inicialice después. Entonces le voy a decir que impuesto de renta, ajá, sea igual a lo que me devuelve el método calcular renta. ¿Ok? Como salario bruto, vean que bien me queda, como salario bruto es modificado con, bueno, aquí le falta un punto y coma para que no me esté dando error. Cuando yo llamo a ingresar datos y ingresar datos tiene acceso a estas variables, ¿ok? Entonces, perfectamente, donde dice salario bruto, ya lo puedo manejar como tal. Entonces, cuando yo hago llamar a ingresar datos, modifico, leo el salario y ya me lo traigo para acá y le entra como parámetro. ¿Ok? Aquí, pues básicamente lo que yo requeriría es nada más hacer un cálculo de, de, de los datos, ¿verdad? Entonces, no hace falta. Voy a robarme por aquí esta parte. Bueno, esta parte no voy a, bueno, eh, como en algunos casos, aquí el impuesto yo lo calculé, no le puse en el caso particular de que no se le cobra, ¿verdad? Ningún impuesto, sino que lo calculé para que me imprima si la persona gana 500,000, entonces nada más me diga que no, que el IR no, es cero, ¿no? Entonces voy a tomar perdón, esta instrucción completa, ¿ok? Bueno, mejor esta que ya la tenía, que ya la tenía lista. ¿Ok? Uy, coño, se me borró. Vamos a ver. Acá. Este es muy larguito. Aquí hasta el absoluto y paga un hierro. Okay. Voy a copiar esto o lo voy a cortar, no importa. Y lo voy a poner justamente una vez que ya haya calculado el impuesto. Voy a control V. Y aquí lo que dice es que paga. Oye, creo que esto le falta un poquito de espacios ahí. Acá para que no se me quede pegado en el string. Aquí le vamos a dar un espacio y luego revisamos con más tiempo. Ok. Entonces, el nombre del empleado, la cédula, etcétera, ¿no? Y pues básicamente aquí estaría imprimiendo el asunto, ¿no? También es necesario acá llevarme tanto el total del salario como el total del IR como acumuladores. Voy a cortar acá y lo voy a poner por aquí.
No, no, ¿dónde está aquí? Aquí es. Aquí lo vamos a poner. ¿Ok? Nada más que aquí ya este no va a ser el IR porque el que me está devolviendo ahorita para sumar sería el impuesto de renta. ¿Ok? Y ahí entonces aquí estaría sumando o acumulando el total de salario más el salario bruto, que son globales, no había ningún problema, y el total de IR va a ser el total de IR, que en principio era igual a cero, va a ir, digamos, acumulando con el impuesto que voy tomando. Y esto, pues, simplemente me va a ir sumando. En el caso particular, entonces, de este, ya no voy a ocupar esta parte acá. Ya no lo voy a ocupar, vea que esa es la idea, ¿no? Estos if van a nada más a devolverme el resultado. Esto ya no lo habíamos robado antes, entonces queda como más claro. Esa es la idea, ¿no? Calculamos esto también ya no lo, ya todo esto ya lo pusimos una única vez en el main, ¿ok? Igual, le quitamos todo esto porque nada más es lo que me va a devolver ese método, es el cálculo de IR, ok, ahí lo tengo. Eh, Vamos a ver, ok, y ya me retorna el IR después de analizar cada uno de los if, ¿no? Y ahí tengo el fin del método calcular el IR. Perfecto. Ahí ya tengo. En el caso particular, hemos visto que por lo menos ahí en los tarros de la U no me aguantan el 0,10, entonces recordemos siempre para trabajarlo con regla de 3, 10 dividido entre 100, que al final no sé por qué, pero hay alguna razón habrá ahí, hay que investigar. Pero igual, si ustedes lo están corriendo en sus casas, inténtenlo en la plataforma que instalaron del DenBeans, apagan de esta manera. Y si da un error, entonces lo pone 10 entre, igual aquí, 15 entre 100 y 20 entre 100 y 25 entre 100 para que funcione como hemos visto que así es. ¿Ves? Entonces ahí ya tendríamos básicamente eh, ingreso los datos, calculo el salario bruto, me lo devuelve, que el IR se convierte en impuesto de renta, que es una variable que es específicamente o está viva dentro del main, y luego como estas variables son globales y lo que hago nada más es acumular, aquí el único cambio que hice fue poner el impuesto de renta, que es la variable global, y de ahí debería, en el caso particular, pues trabajar. Una vez que terminamos de procesar los 15 trabajadores, ¿verdad? Podríamos, bueno, el requerimiento decía que debería imprimir el salario bruto del total de salario y el total es, bueno, en este caso sí, está bien, el total del IR es el total. Y pues básicamente eso es lo que tendríamos que hacer. Vean que queda más simple. Ahí, pues cuando uno está empezando, nos dan errorcillos de ámbito de variables, pero generalmente, pues eso es lo que tendríamos que hacer ahí. Voy a probarlo con este, con, eh, con dos elementos, con dos elementos. Recuerden que ese elemento empezaba, en este caso particular, empezaba en cero, ¿verdad? Y entonces cuando pues la cantidad de empleados pues se iría ingresando por ahí. Y pues básicamente vamos a hacer una prueba de escritorio. Esta se llama Ministerio de Hacienda. Hay que ir acá y asegurarnos de que vamos a correr en un segundo aquí. Ministerio de Hacienda. Ok, lo ponemos como proyecto y lo corremos y ahí ingresamos la cédula, pues en stream no importa, vamos a ponerle que este es Juan, ok, ingresos salario de Juan, digamos que son, vamos a probarlo, que gane 500,000 colones, 1, 2, 3, ok, dice empleado Juan, eh, cédula 44 con un salario bruto de 500,000 colones, paga IR0. Ok, perfecto, funcionó bien. Viene la segunda. Vamos a decirle que la cédula es cualquier cosa y el nombre sería María para ubicarnos. María. ¿Cuánto va a ganar María? 3 millones, digamos. 1, 2, 3. Y ahí me dice que María, pues, le puse 3 millones. ¿Qué pasó aquí?
Bueno, ok. Sí, no, está bien. Ganó 3 millones y paga 12.000, 121.000 colones con 600. Ok. Y me dice que el salario bruto son 3.500.000, exactamente, porque Juan ganaba 500 y María 300. Entonces suma eso y se suma el IR. Y se sale porque yo le puse que hasta 2, ¿verdad? Esa era la idea, básicamente. Pues nada, eso sería lo de ahora. Eh, yo les voy a proporcionar el código anterior, ¿verdad? El código que teníamos antes, por aquellos que si tienen alguna duda, creo que por ahí lo tengo. Entonces, eso sería, básicamente, vean que no es nada difícil. Ahí lo que hay que pensar es en términos de modularizar y sobre todo tener un poquito de cuidado con el ámbito de las variables, dónde las necesito. Realmente, eso es un análisis que tengo que hacer, por ejemplo, la cantidad de empleados, yo perfectamente lo podría poner arriba, pero no hace falta para que cuando termine pues el main, pues se acabe pues metimos esta variable para que lo que retorna el IR, pues me lo devuelva. Pues básicamente eso es. Bueno, por otro lado, tengo que entregarles la tarea programada que esta tarea es entre los dos grupos por el momento. Eh, Vean que el nombre del proyecto dice PROY Hacienda, bueno, no se llama Hacienda, sí, sí, está bien, seguimos con Hacienda, sí. Hacienda, nombre uno, nombre 2, porque lo podemos hacer en grupos de 2 personas únicamente. Podemos compartir conocimientos, pero no código, por favor. La idea es que esas 2 personas, 2 cabezas, piensen lo que van a hacer y traten, si alguien les pregunta a ustedes con la experiencia que les dio, si ya le habían hecho el trabajo o si ya tienen idea de cómo hacerlo, pues perfectamente lo pueden hacer. Entonces, pero no pueden compartir código porque eso se considera plagio y anula por completo. Se aplica el reglamento y anula por completo. Dicen que en guerra avisada no muere soldado, sin embargo, siempre hay caídos, ¿verdad? Entonces, por favor, seamos honestos, porque de nada sirve copiar y pegar sin conocer o sin pensar lo que uno va a hacer. Yo les he dicho, esto es pura creatividad con conocimientos previos. Esto es como hacer poesía. Y si yo para poder hacer poesía tengo que dominar el lenguaje, tengo que ser muy creativo y las ideas pues se plasman de acuerdo a lo que yo ando buscando, ¿no? Entonces aquí ya tengo claro. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta tarea programada? Vean que está para entregar el 2 de julio a las 7:30. A esa hora misma va a ser el examen. Generalmente las personas que hacen esto a conciencia, que hacen este trabajo a conciencia, valen 10%, obviamente. La gente sale bien en el examen, porque es algo muy parecido en la arquitectura. Tal vez la contextualización sea diferente, pero es básicamente algo muy parecido. Y esto pues garantiza que el estudiante que hizo la tarea a conciencia salga bien en el examen. Ok, entonces dice, la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda necesita dentro del proceso de importación de mercancías calcular los impuestos o los aranceles, así se llaman en ese caso, de los paquetes que ingresan al país según clasificación y respectivo impuesto. Cada comprador debe indicar la cédula, el nombre, el precio del artículo. Esto con la declaración acompañada del documento de compra por parte del ente importador. La clasificación es la siguiente. Bueno, lo que pasa es que cuando usted quiere, por ejemplo, manda a traer una computadora a Estados Unidos, hay un ente que la trae, ¿verdad? Una oficina que se encarga de eso. Y esa oficina, pues usted viene y llega a aduanas y dice, bueno, sí, fulanita, oficina tal, empresa tal, me trajo, aquí está el documento, ¿verdad? Que en el caso particular, pues hay que presentar ahí. Y hay una clasificación, aquí está muy, muy reducida, por cierto, pero hay una clasificación muy grande, eso se llama merciología en este asunto de aranceles, ¿no? Entonces, dependiendo de los materiales con que viene el producto que se está comprando, entonces así se clasifica. Sin embargo, aquí vamos a ser muy básicos. Entonces, tenemos que para productos exonerados solo se paga el 13%. Artículos para vestir, 29.95%.
artículos electrodomésticos para entretenimiento pagan un 55.71%. Artículos de línea blanca para el hogar pagan un 49.27% y herramientas manuales de construcción pagan un 15%. Entonces, esa es la clasificación. Tenemos cinco nada más. Como les digo, en el mundo real eso no es así. Son muchos, muchos, muchos. Y los merciólogos son los que se encargan entonces de tratar de clasificar los productos o cosas que compramos en el exterior. Ahora dice, se debe desplegar por pantalla la información de cada ente importador que comprenda el día de la transacción, la hora exacta, la categoría del paquete, el precio del paquete y el arancel, o sea, impuesto que se debe cobrar. ¿Okay? Entonces, cada paquete va a representar un producto. ¿De acuerdo? Entonces dice, al final del día, esto quiere decir que es un ciclo que yo voy a decir, ¿quiere procesar otro producto? O continuamos, etcétera, ¿no? Vamos pensando de una vez que esto es un ciclo. Entonces, al final del día debe imprimir un reporte con la siguiente información. Cantidad de paquetes según la categoría. Total de arancel por cada categoría. ¿Ok? Entonces, si yo compré eh, el tipo 2 artículos para vestir, ¿cuántos paquetes compré de esos? ¿Ok? Entonces, por cada categoría tiene que venir información de cuánto se compró. Luego dice, total de precios sin arancel de los paquetes por categoría. Ok, entonces, de tipo 2 artículos para vestir, ¿cuánto fue el dinero sin cobrar los aranceles? Y después aparece total recaudado de los aranceles de todos los paquetes, oiga, de todos. O sea, aquí no dice por categoría, sino de todos los paquetes. Entonces, ojo con lo que tenga la salida del sistema. Ahora vienen los requerimientos técnicos. Ojo con esto. Debe utilizar Java como lenguaje de programación y el IDE NetBeans. Bueno, eso creo que nosotros no tenemos ningún problema porque yo no vi a nadie trabajando ni en Eclipse, ni en ningún otro IDE, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a asumir de que todos vamos a trabajar ahí. La fecha y hora se deberá obtener del sistema. Eso hay que investigarlo, pero no se preocupen, yo les voy a ahorita pasar ahí tal vez un código y a tratar de explicarlo. Se debe de implementar, se deben de implementar los siguientes métodos. Un menú, uno que me permita ingresar la información y otro para ver los totales del día, ¿ok? Según lo que se está pidiendo ahí, cómo se muestra. Entonces, el menú va a tener esas dos opciones, además de la de salir, ¿no? Se debe, bueno, el menú, entonces es un método obligatorio. Estos métodos son obligatorios. Ustedes pueden definir otros métodos necesarios que ustedes consideren, ¿verdad? No hay ningún problema con ello. Ingresar información es otro método. De luego dice, presentar informes sobre paquete, fecha, hora, cédula, nombre, categoría del paquete, precio y arancel. Este es un método también. Y el total final del día. Eso es otro método que ustedes tendrán que hacer. Si ocupan parámetros, si ocupan variables globales o si ocupan variables internas a cada método, eso es responsabilidad de ustedes. Lo único es que estos métodos tienen que ser obligatorios. Entonces, ya tenemos ahí, dice, está en libertad de crear cualquier otro método que considere necesario para el desarrollo de la aplicación. Nota, la tarea se debe realizar en grupos de 2 personas únicamente. Así que no quiero escuchar a nadie diciéndome que en grupos de 3, porque no vamos a permitirlo. Si hay una persona que quedó ahí solita, pues va a tener que trabajar solita, ¿de acuerdo? Igual puede consultarle a los demás compañeros, no hay ningún problema, de cómo se hace tal cosa, pero no que me le pase el código, ¿de acuerdo? Y eso voy a ser muy enfático, porque eso anula por completo el examen, y esto lo estoy repitiendo. Dice, se penalizará con 5% del 100% nominal por cada hora de retraso en la entrega tardía, hasta un máximo de 10 horas. Ok, ¿qué pasa con esto? Usted puede llegar con ese código, ¿verdad? Entregarlo. ¿Y eso qué va a pasar? Eso usted lo puede utilizar como ayuda también, ¿verdad? Generalmente el código que uno hace lo maneja como una caja de herramientas que pues perfectamente puede hacer un copy-paste, ¿verdad? Y me ahorro. O puedo recordarme cómo se hacía esto. Mira, aquí, ok. Entonces la gente que lleva al momento listo todo, entonces puede hacer uso de ello.
Como esto se entrega de manera virtual, ¿verdad? Pues, perdón, de manera digital, entonces no hay ningún problema. Dice, puntos de la documentación externa e interna que debe llevar. Esto es importantísimo porque esto antes no lo habíamos visto, ¿ok? Bueno, la externa sí, porque vean que yo me he preocupado por ponerle acá cierre de llaves o acá definición, le pongo ahí, eso es documentación interna. Entonces, documentación interna, etiquetas de los métodos, variables y constantes, si las hay. Las más importantes, no es que yo voy a poner todo, eso es al interno del código, como lo hemos venido haciendo. En la documentación externa es un documento en un procesador de texto, llámese como sea, que debe llevar, esto es realmente un trabajo de investigación y deben agregar todos los aspectos de contenido y forma, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, deben llevar objetivos, deben llevar como su desarrollo, ¿verdad? Como ustedes saben trabajar. Entonces viene la descripción del problema, que es básicamente un copy-paste de lo que viene ahí arriba. Herramientas de desarrollo. Ustedes tienen que decir en qué tarros y con qué software trabajaron. Todo, inclusive si trabajaron un editor de texto para hacer la documentación, tienen que decir cuál versión, ¿verdad? La documentación del hardware. Tienen que poner la cantidad de memoria RAM, el procesador que utilizaron, el tipo pues la marca no importa tanto, sino más que toda la configuración del sistema, el software, cuál se utilizaron, qué tipo Windows, qué plataforma operativa, qué versión, etcétera. Todo, entre más detalle, mejor. Y después viene también la descripción de datos y variables, constantes, etcétera, de mayor importancia. Luego viene la corrida del programa con datos suministrados. O sea que ustedes me van a mandar ahí como una tablita qué datos metieron para corroborar que con esos datos que ustedes están proporcionando el sistema funciona. Si no ponen esto, entonces uno le puede meter una zancadilla, ¿verdad? Metiéndole un dato que no es o que es más largo, entonces se puede caer. Entonces ustedes tienen que proporcionar una salida con datos suministrados que asegure que el sistema va a correr con eso, ¿de acuerdo? Y luego le hacen un copy, ¿verdad? Y lo pegan a ese documento. Y luego viene un asunto de problemas y limitaciones que ustedes tienen que tratar de ponerlas ahí, los problemillas, las limitaciones que puede tener el software que ustedes desarrollaron o en la misma, puede ser la investigación que ustedes hicieron, ¿verdad? Por ahí. La evaluación dice que es de programación un 70% y la documentación interna es un 30%, externa e interna un 30%. Entonces lo que más vale es la programación. En otras palabras, tiene que correr, ¿verdad? El sistema. Pues básicamente eso no está difícil, gente, nada más que hay que sentarse desde hoy, ¿verdad? A plantearse. Una de las cosas más complejas de iniciar un proyecto es precisamente eso, iniciarlo. Una vez que usted lo inicia, ya hay un punto de partida. Lo más difícil es sentarse y empezar a y obviamente, esto requiere un análisis con el enfoque de sistemas. ¿Ok? Esto es muy, muy importante que ustedes tengan claro eso, para eso. Igual, perfectamente pueden consultar cualquier duda que tengan con esto en cualquier momento. Eh, También, vamos a ver, por aquí tengo esto que les quería presentar, que es básicamente para evitarles un poquito la investigación, que pues, es tiempo, yo sé que ustedes están un poco apurados con las demás materias, y por eso aquí al Alcahueto les voy a ayudar un poquito con lo que necesitamos. Esto es básicamente un código que no necesariamente tiene que hacerse así, pero funciona. Aquí básicamente vamos a trabajar con esta librería que se llama Calendar, ¿verdad? Que es de las utilidades de Java. Y entonces, aquí vean que yo estoy definiendo a horas de tipo calendar y lo que hago es básicamente crear una instancia del momento. Entonces le digo, deme la instancia de las horas, deme la instancia de las fechas, lo pueden ver acá, y defino, calendar funciona interesantemente con enteros. ¿Por qué? Porque generalmente los meses son de, de- de- del 1 al 12, los años también son enteros, los minutos, las horas, aquí no hay comas, ¿verdad? Entonces,
es necesario definir estas variables, en el caso particular, hora, minuto, segundo, día, mes y año, ¿verdad? No, porque no podemos poner la ñ aquí, ¿verdad? Y luego vamos a construir con esa información un string para poner la hora actual, la fecha actual y la fecha hora, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a asignar. Aquí no hay que leer nada. Lo que le voy a pedir al sistema es que me asigne ahora lo que me está devolviendo, en el caso, la hora del día, que esta es una constante que maneja calendar, ¿no? Entonces ponen calendar punto y ahí les va a aparecer hour of day, ¿ok? Igual minuto. Esto lo hacemos para trabajarlo nosotros de mejor manera, aunque podríamos trabajar directamente, ¿verdad? Y hacer los streams convirtiéndolos, pero yo diría que no se compliquen por eso. Los segundos igual, vamos pidiéndole que me devuelva los segundos. El día a calendar que me vuelva la fecha, el date, el mes y el año. ¿Ok? Ya teniendo eso claro, entonces simplemente la hora actual es una cantidad de variables, ¿verdad? Concatenadas. Yo les puse esos 2 minutitos para que me aparezca, ¿verdad? Para que aparezca lo que es. Y ya me aparece la hora actual, la fecha actual. Aquí hay un truquito porque resulta que Calendar maneja, como son enteros, los meses, que nosotros sabemos que son 12 empiezan en 0 y terminan en 11. Entonces, para hacerlo más realista, simplemente le sumo 1 y así me va a dar el mes actual, ¿no? Y el año, tal vez, perdón, el año correspondiente. Y luego simplemente hago una impresión, ¿verdad? De la fecha y la hora actual, ¿verdad? Esto precisamente pueden convertirlo ustedes a un método sin ningún inconveniente y no va a retornar nada, nada más lo que va a hacer es eso. Voy a correrlo un poquito acá, voy a hacer fecha hora acá para que vean ustedes cómo es el resultado que nos da. ¿Ves? Entonces, después de aplicarlo, entonces la hora actual es, y esta es la hora que está capturando del tarro que ustedes tienen, del tarro que está sincronizado con el reloj. Entonces tenemos ahí, en este momento son las 10:19:37, con la fecha actual que es el 13. Y este, si no le hubiera puesto este mes más uno, me hubiera dado aquí 5, ¿verdad? Ahí sí, mira, yo, para efectos nuestros sería como mayo, pero en el caso particular, pues es junio. Y pues básicamente eso es. Espero que esté claro. Eh, Voy a habilitarles un espacio para que suban esto y bueno, para que suban la parte de ambos, ¿no? Esto que es lo de la hacienda, que es básicamente, pues dijimos que iba a ser un laboratorio y luego tenemos la tarea programada. Entonces, eso sería en lugar de la clase de hoy. Eh, Ahí me disculpan un poco por no enviárselos desde buena mañana, pero sí, para hacer esto hay que trabajar un poquito en algunos aspectos ahí, como les dije anoche, de edición, de planificación, aunque resulta este, no un desarrollo audiovisual, pero sí requiere pues, un poquito de atención. Bueno, hay que tengan un buen día. Eso me queda. También igual les envío la copia de la tarea por el grupo. Y que estén bien. Cuídense mucho. Chao.